Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo Navarro Mesa, estudiante de Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional. En este video voy a presentar el desarrollo de un problema de destilación fraccionada por el método de Macavity para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Bueno, y aquí está la lista de contenidos, donde veremos la introducción, el marco teórico, el desarrollo del problema, el análisis de las fortalezas de las herramientas implementadas en el desarrollo del departamental, las conclusiones y la respectiva bibliografía consultada. Vamos con la introducción. Primero que nada, ¿qué es la destilación? La destilación es una operación unitaria que tiene como objetivo separar una mezcla líquida en sus componentes puros o casi puros mediante la adición de energía. Esta operación aprovecha la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla para así poder separarlos. El proceso de destilación es una de las operaciones unitarias más importantes y usadas en la industria química y petrolera debido a su simplicidad. Como se puede observar en la imagen de la derecha, un proceso de destilación en el laboratorio. En las bioseparaciones, esta operación se utiliza generalmente para la recuperación de solventes orgánicos y la purificación de analitos de interés. Sin embargo, en muchos casos la destilación no puede ser utilizada por la sensibilidad de los bioproductos a la temperatura, su baja volatilidad y las concentraciones tan bajas que se manejan. Bueno, algunas de las aplicaciones que se tiene de la destilación en la industria química y biotecnológica es en la refinación de productos petroquímicos. Aquí se muestra una imagen de una columna de destilación en la que entra una mezcla que es el petróleo crudo y mediante la adición de energía se va separando dicha mezcla por los componentes desde el más denso hasta el menos denso. Y pues algunos ejemplos pueden ser el gas líquido de petróleo, el combustible para los vehículos, el combustible para aviones, los aceites lubricantes y el betún para caminos y techos. Y otra aplicación puede ser en la producción de solventes orgánicos, como se muestra en la imagen, que puede ser como el cloroformo o el hexano. Otras aplicaciones podría ser en la misma formación de combustibles, pero de origen de materia orgánica, conocidos como biocombustibles. Como mencioné, la purificación de metabolitos o principios activos en la investigación. Y pues la producción de la conocida agua destilada, que se utiliza en diversas áreas y aplicaciones de la ciencia. Además, algunas aplicaciones artesanales se usa en la creación de aceites esenciales. Este es uno de los primeros usos de la destilación, ya que se usó para la fabricación de perfumes, y los primeros datos que se tienen fue alrededor del año 3500 a.C. de la creación de estos aceites. Además, la extracción que se hace en ciertas plantas que se utiliza con fines cosméticos o medicinales. Un ejemplo de esto es la pomada de árnica, que se usa para los golpes. Y otra aplicación puede ser en la fabricación de las bebidas alcohólicas, ya sea el mezcal, el tequila y diversas otras. Bueno, y dentro del marco teórico, primero vamos a ver acerca del comportamiento de sustancias puras mediante un diagrama de presión contra temperatura. El diagrama de fases presión-temperatura de una sustancia pura muestra cómo varía su estado físico dependiendo de la presión y la temperatura. En este diagrama se distinguen tres regiones principales, como podemos ver: la sólida, la líquida y la gaseosa. Las fronteras entre estas regiones están definidas por curvas de equilibrio, donde dos fases coexisten. La primera curva, que es la curva de sublimación, separa las regiones sólida y gaseosa. La curva de fusión divide la región sólida de la líquida y la curva de vaporización delimita la zona líquida de la gaseosa. Estas tres curvas se intersectan en el punto triple, que es el que tenemos por aquí, en el punto 2. Este punto representa la única combinación de presión y temperatura en la que las tres fases pueden coexistir en equilibrio. Es un punto en el que ya no se puede cambiar ninguna variable sin alterar el equilibrio. Si seguimos la curva de vaporización hacia las temperaturas más altas, podemos notar que se llega al punto crítico donde las propiedades del líquido y del vapor se vuelven indistinguibles.
haciendo que desaparezca el menisco y ya no haya diferencia clara entre las dos fases. A partir de este punto, la sustancia entra en región de fluido supercrítico, donde no se pueden definir procesos típicos de ebullición o condensación. En esta región ya no hay una frontera de fase, sino una transición continua entre comportamientos de líquidos y de gases. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la derecha, si sellamos un matraz con agua y lo calentamos, el líquido y el vapor estarán inicialmente en equilibrio. Pero si seguimos aumentando la temperatura más allá del punto crítico, se funden en una sola, sin un cambio brusco. Esta zona se conoce como región del fluido, donde el comportamiento depende más del contexto que de una fase definida. Ahora vamos a ver el equilibrio en un sistema de líquido-vapor. Como vemos en la imagen anterior, pues hay en la curva de vaporización, pues existe una coexistencia entre la fase líquida y la fase de vapor que están en equilibrio de la sustancia. El equilibrio se conoce como un estado en el que no ocurren cambios macroscópicos con el tiempo. La temperatura, la presión y la composición de las fases permanecen constantes. Esto se debe a un balance entre todos los factores que podrían inducir un cambio. Cuando un sistema aislado contiene las fases líquida y vapor en contacto, eventualmente alcanza un estado en el que ya no hay tendencia a la transformación. Es lo que se conoce como equilibrio vapor-líquido, donde ambas fases coexisten de forma estable. Sin embargo, a nivel microscópico el sistema no está estático, las moléculas siguen moviéndose entre fases. Algunas del líquido se evaporan y otras del vapor se condensan. Lo importante es que la velocidad de intercambio molecular es igual en ambas direcciones, por lo que no hay transferencia de masa neta. Entonces entra en un equilibrio dinámico, donde el movimiento molecular continúa, pero en el estado global o a nivel macroscópico no hay cambios visibles. Ahora vamos a ver cómo funciona el equilibrio vapor-líquido o EVL en mezclas binarias, donde existe una mezcla de dos componentes. Este equilibrio ya no ocurre a una sola temperatura o presión, como en sustancias puras, sino que también depende de la composición de cada fase. Para analizarlo, se utilizan diagramas como los que se presentan en las imágenes. El de la izquierda es el PXY, que es presión versus fracción molar. En el vapor, que es en la fracción X, y en el líquido, que es en la fracción Y. Esto se hace a una temperatura constante, este diagrama de la izquierda. Y el de la derecha es un diagrama donde se presenta la temperatura versus la fracción molar X y Y a una presión constante. Si se puede notar, en estos dos diagramas existen dos curvas. Una es la línea de burbuja. Esta marca las condiciones en las que empieza a formarse vapor desde un líquido. Y la otra es la línea de rocío, la cual indica cuando empieza a formarse líquido a partir de vapor. Como podemos observar, están invertidas en los dos diagramas, ya que pues depende de si es un diagrama a presión constante o es un diagrama a temperatura constante, que existe la línea de rocío y la de burbuja en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y pues entre ambas curvas, en ambos casos, se encuentra la zona de equilibrio líquido-vapor, donde coexisten ambas fases. Fuera de la campana hay solo líquido, después de la línea de burbuja, o solo vapor, que es después de la línea de rocío. Y pues este comportamiento permite conocer cómo cambian las composiciones de líquido y vapor de la mezcla a medida que se evapora o condensa, lo cual es fundamental en procesos como el que vamos a ver, que es la destilación. Bueno, y para seguir con esto, tenemos que ahondar en la ley de Raoult, la cual establece que si dos o más componentes forman una disolución líquida ideal con su correspondiente vapor en equilibrio, la presión parcial PI de cada componente en la fase de vapor es proporcional a la fracción mol de la fase líquida, XI. Entonces esto se puede representar como la ecuación que se ve en la imagen, donde YI por P
esta representa la presión parcial, recuerdo a la ley de Dalton, y pues es igual a la fracción XI por la presión de saturación del componente. Como se puede ver, en esta ecuación se requiere de la determinación de las presiones de vapor para cada componente. Entonces aquí se usa la ecuación de Antoine para poder calcular esta presión a partir de la temperatura. Y esta ecuación de Antoine se expresa como la siguiente imagen. En esta ecuación las constantes A, B y C se obtienen de tablas termodinámicas donde existen datos experimentales. Como podemos ver, la ley de Raoult se usa para calcular las líneas de burbuja y las líneas de Rocío en mezclas binarias. Sin embargo, es el modelo más simple ya que asume un comportamiento ideal entre los componentes. Sin embargo, muchas mezclas reales no siguen este comportamiento porque existen interacciones moleculares distintas entre estos componentes. Por lo cual, para describir las mezclas no ideales, se usan modelos más avanzados que incluyen coeficientes de actividad que corrigen las desviaciones respecto al comportamiento ideal. Y los más importantes y los que se vieron en el departamental son los modelos gamma-phi con NRTL y el modelo de Chema con Unifac. Y pues aquí se puede ver un diagrama XY de un sistema agua-etanol a una atmósfera en el cual se grafican las composiciones X y Y del sistema con los diferentes tipos de modelos. El que se encuentra en la línea azul, que es este de aquí, es el modelo del equilibrio líquido-vapor del Raoult simple, con la ley de Raoult. El que se ve con una línea rosa, que es este de aquí abajito, es el modelo gamma-phi con NRTL. Y el que está con una línea negra arribita es el modelo de Chema con Unifac, que son modelos más realistas. Y pues si se puede observar aquí, esta línea, la que está hasta abajo, es la línea de equilibrio. Entonces esta línea, aquí se puede observar cómo los modelos reales se acercan a la línea en un punto antes de que la composición del componente, que en este caso es el etanol, llegue a 1, por lo que aquí se puede observar claramente que existe un azeótropo, que es un punto en el que ya la solución no se puede separar más. Y para eso nos sirven este tipo de modelos, porque se ajustan a comportamientos más reales de las soluciones. Ahora vamos a explicar qué es la destilación por etapas con reflujo. Esta se puede definir como un proceso en el cual se lleva a cabo una serie de etapas de vaporización instantánea, de manera que los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente, como se muestra en la imagen. El líquido de una etapa se conduce o fluye a la etapa inferior y el vapor de una etapa fluye hacia arriba a la etapa superior. Por consiguiente, en cada etapa entra una corriente de vapor V y una corriente líquida L, que se mezclan y alcanzan su equilibrio, y de dicha etapa sale una corriente de vapor y una corriente de líquido que también se encuentran en equilibrio. Ahora, vamos a explicar el método Maccabi-Thiele, que es el método por el cual se va a resolver el problema. En este se usa específicamente para, como lo acabamos de explicar, destilaciones por etapas con reflujo o rectificación, como lo mencionan en algunos libros. Este método es un método matemático gráfico para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarios para la separación de una mezcla binaria de dos componentes, en este caso les vamos a llamar A y B. Este método usa balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre y la curva de equilibrio XY para el sistema. Como podemos ver, pues para eso necesitamos lo que mencionamos anteriormente, que son los modelos del equilibrio líquido-vapor, para tener los diagramas XY y poder también los usar en el método de Maccabi-Thiele. En esta imagen de abajo, en la imagen de la izquierda, se puede observar los elementos que se van a mostrar en el método de Maccabi-Thiele, donde existe una recta XY, que sería la recta de equilibrio,
también existe la curva de equilibrio líquido-vapor, que es el diagrama XY, que se forma con los modelos. Además, se forma, aquí pues se marcan las composiciones que se tienen en el destilado, que es la parte superior de la columna de destilación, la composición de los fondos, que es la composición en los residuos de la columna de destilación, y la composición de alimentación, que es pues la composición en la que se alimenta la columna. Todo esto es en base del componente más ligero o el que es más volátil. Y pues a partir de esto se generan tres curvas, que pues es la recta de enriquecimiento, la recta de agotamiento y la recta Q, o recta de alimentación también se le llama. Bueno, y pues como mencioné, este método se basa en balances de materia, además del diagrama XY, y pues se hace en estas partes como se ve en la figura de la derecha. Se hacen diferentes balances de materia, y pues aquí no los muestro para simplificar las cosas, pero estos balances tienen como resultado las ecuaciones que se muestran en la izquierda, que definen el comportamiento de la línea de operación del sector de enriquecimiento, LOCE, la línea de alimentación LA, y la línea de operación del sector de agotamiento, LOSA, que son las mismas que estas de acá. La línea de enriquecimiento es la LOCE, la línea recta de agotamiento es la LOSA y la recta Q es la línea de alimentación. Bueno, y ahora sí vamos de lleno con el desarrollo del problema. Este problema es el problema 11.42 del libro de Jan Koplis, que se titula Rectificación de una mezcla de heptanoetilbenceno. Y pues el enunciado del problema dice que se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición. Esto significa que se alimenta a la temperatura de ebullición del componente más ligero, el cual contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación del reflujo es de 2.5 a 1. Se pide calcular los moles sobre hora de destilado y los moles sobre hora de residuo, que son el flujo másico en el residuo y en el destilado, además del número teórico de platos y el número de platos en la alimentación. A continuación se proporcionan los datos de equilibrio a 101.32 kilopascales absolutos para la fracción mol de N-heptano, X y Y, o sea, en el líquido y en el vapor de la mezcla. Y pues aquí se nos muestra una tablita a diferentes temperaturas y las composiciones en el líquido y en el vapor de el heptano. ¿Por qué se hace en el heptano? Ya que el heptano es más volátil que el etilbenceno. Y pues aquí sí como se puede notar, la temperatura más alta en el que la fracción mol de heptano va a ser 0, pues va a ser igual a la temperatura de ebullición de el etilbenceno puro, que es de 409.3 Kelvin o 136.9 grados Celsius. Y pues en la composición en la que el heptano va a ser la composición de 1 en el líquido y en el vapor, es la temperatura de ebullición del heptano, que es 371.5 Kelvin o 98.3 grados Celsius. Bueno, primeramente el problema nos pide calcular los flujos molares de destilado de residuo. Esto se hace a partir de balances de materia. Del lado derecho podemos observar estos datos, que son los que proporciona el problema, que es la alimentación F, que es igual a 200 mol por hora. XF es la fracción molar del hexano, del heptano, que es de 0.42. XD es la fracción molar del heptano en el destilado, es igual a 0.97, y XW es igual a la fracción molar del heptano en los residuos, que es igual a 0.011.
por lo cual se hace un balance global de la columna en el cual se toman en cuenta nada más los flujos molares en la alimentación, en el destilado y en los residuos, y nos da que la alimentación es igual al destilado más el residuo. Y pues como tenemos el dato de la alimentación, podemos despejar una de las dos otras variables que nos faltan para después sustituirla. Y pues tenemos esta ecuación que va a ser nuestra ecuación 1. Y luego se tiene el balance para el componente ligero, que es el más volátil, y en este caso es el heptano. Entonces, pues se tiene el balance que el flujo molar en la alimentación por la fracción molar de el heptano en la alimentación es igual a al flujo molar en el destilado por la fracción molar del heptano en el destilado más el flujo molar en los residuos por la fracción molar del heptano en los residuos. Y pues aquí se sustituyen todos los datos que ya se tienen. Además de que aquí en lugar de poner la W que son los residuos, pues vamos a sustituir la ecuación 1 que fue la que nos dio el balance global. Y pues así, simplificando la ecuación, pues nos queda que el destilado es igual a 81.8 mol sobre hora entre 0.959, lo que nos da un flujo molar en el destilado de 85.2972 mol por hora. Del mismo modo, ahora ese dato que nos da el del flujo molar del destilado se sustituye en la ecuación 1 para saber el flujo molar de los residuos. Y pues esta resta nos da un valor de 114.7028 mol sobre hora. Por lo que ya tenemos el primer inciso del problema, que son los flujos molares de destilado y residuo. Ahora, para calcular el número de platos teóricos y el número de platos en los que se debe alimentar, primeramente, pues en GeoGebra o en cualquier calculadora gráfica que se tenga a la mano, se grafica la recta XY, Y igual a X, además de que con los datos de las composiciones de X y Y del heptano a diferentes temperaturas, se construye la curva del equilibrio líquido-vapor, que es nuestro diagrama XY. Entonces, pues este sería el primer paso. Enseguida, con los datos del problema, que son las composiciones del heptano en los fondos, en la alimentación y en el destilado, se hacen 3 líneas para tener esos límites de la composición del heptano en esos 3 puntos de la columna. Todo este diagrama pues está en base al heptano, que es el componente ligero o el más volátil. Ahora se traza la línea de alimentación LA. Esta ecuación que se muestra en pantalla en la parte izquierda es la ecuación que se utiliza para graficar la línea de alimentación. Sin embargo, en este caso, se nos dice que en el problema que tenemos un líquido saturado, por lo cual nuestra Q es igual a 1. Esto hace que el comportamiento sea como la recta B que se muestra en la figura que tenemos aquí abajo, ya que pues al ser 1 la Q, pues la pendiente se indetermina y eso hace que la línea de alimentación sea igual a esta línea que tenemos aquí, porque pues sigue el mismo comportamiento. Entonces pues aquí ya se traza la línea de alimentación, que es esta línea que tenemos aquí. Ahora se traza la línea de operación del sector de enriquecimiento o LOCE. Esto se hace a partir de esta ecuación, en la que R es el reflujo y XD, como sabemos, es la fracción molar del heptano en el destilado. Estos datos nos los da el problema, entonces ya nada más sustituimos en la ecuación y nos da el comportamiento de la curva de
de la línea de operación del sector de enriquecimiento, o LOCE. Esta la acotamos para que quede entre la composición de 1 y la línea de alimentación. Ahora se grafica la línea de operación del sector de agotamiento. Esta línea se hace a partir de la intersección de la línea de alimentación y la línea LOCE y se prolonga hasta la composición de los fondos que intersecta con la recta y igual a x. Entonces aquí en este diagrama pues ya tenemos nuestras tres líneas, que sería la LOCE, la LA y la LOSA, que nos van a servir para el cálculo del número de platos teóricos o de etapas teóricas. Y por último, a partir de esto se grafican líneas perpendiculares una a la otra que queden entre la curva del equilibrio vapor líquido, o sea el diagrama XY, y las líneas que trazamos, que es la LOCE y la LA, y la LOSA. Entonces se trazan esas rectas y el número de veces que toque toque estas rectas, o los números de puntos que se formen en la curva de equilibrio líquido-vapor, van a ser nuestro número total de etapas teóricas que se requieren para tener las condiciones finales de la operación que se piden, que sería que se tuviera la composición de 0.97 en el destilado y la composición de 0.011 en los fondos con la alimentación que se nos da. De este modo, se tiene, antes de llegar a la composición de fondos, para poder llegar a ese punto, se tiene un número de 11 etapas teóricas para que se cumplan las condiciones de la operación. Además, como podemos observar, la etapa en la que se debe alimentar, ya que es la que coincide con la línea de alimentación, es en la sexta etapa, contando a partir de los platos desde la parte superior. Asimismo, con el objetivo de comparar los diferentes modelos que tenemos, el anterior pues fueron los datos que se nos dio el problema, no se sabe de dónde se sacaron, probablemente fueron datos experimentales, pero se comparó mediante el programa ChemSep, se hizo el modelo de la curva de equilibrio vapor líquido y de las condiciones que se tenían en el problema. Se ingresaron en el software de ChemSep y se obtuvo el diagrama como una simulación para calcular el número de etapas. En este caso pues se puede ver que es más sencillo, más rápido, nada más ingresar los datos, simplemente pues se utiliza el software y se simula toda la operación que se hace para pues simplificar toda la parte de los cálculos. Entonces pues si se ve aquí, pues es un modelo que es muy más apegado a lo real, y pues como probablemente los datos del problema vienen de datos experimentales, pues se ajusta, es muy parecido a los resultados que se nos da al problema. En el número de etapas teóricas que se necesitan para la operación son 10 etapas teóricas, y también se debe alimentar en la sexta etapa. Ahora vamos con el análisis de las fortalezas de las herramientas implementadas en el desarrollo del departamental. Como se pudo ver en todo el marco teórico y el problema que desarrollamos, pues la destilación es uno de los métodos de separación más fundamentales y ampliamente utilizados en la ingeniería de procesos. Sin embargo, su análisis riguroso y diseño eficiente requieren del uso de herramientas digitales que se complementen la teoría con precisión y rapidez. En este contexto, los simuladores de procesos, calculadoras termodinámicas y graficadoras en línea representan una gran fortaleza para el trabajo de los ingenieros. Estas herramientas permiten modelar sistemas complejos, aplicar modelos termodinámicos reales, realizar balances de materia y energía y obtener curvas de equilibrio con más exactitud,
Así, al eliminar gran parte del trabajo repetitivo y de cálculo manual, el enfoque se traslada hacia la interpretación de los resultados, la toma de decisiones y el diseño óptimo de procesos industriales. Y pues vamos con las conclusiones, en las cuales el uso de las herramientas digitales en el estudio de la destilación nos permitió no solo agilizar los cálculos y representaciones gráficas, sino también profundizar en la comprensión del comportamiento de las mezclas reales y del diseño de procesos de separación. Gracias a los simuladores como ChemSep, fue posible aplicar modelos termodinámicos más realistas, observar gráficamente el equilibrio vapor líquido y analizar el impacto de distintas variables operativas en el desempeño de una columna de destilación. Este trabajo facilitó el desarrollo de habilidades clave como el manejo de software técnico, la interpretación crítica de resultados y la toma de decisiones basadas en fundamentos teóricos sólidos. En conjunto, se permitió integrar los conocimientos adquiridos en clase con herramientas profesionales, reforzando la formación técnica e ingenieril en un tema tan relevante y vigente como lo es la destilación. Y pues por último se tiene la bibliografía que fue consultada para el desarrollo de todo el video. Y pues muchas gracias, espero que les haya gustado, no olviden compartir, darle like para que el profe nos pase, porque ocupamos 30 likes, si se puede.